Muy buenas noches, ¿cómo están, jóvenes? Esta vez veremos el tema 8, medidas cautelares. Vamos a ver su finalidad, su alcance, el carácter de las medidas cautelares de carácter personal, también las de carácter real, la instalación de la audiencia, el debate y la resolución. Bien, ¿cuál es la finalidad y el alcance? De acuerdo al 221, sostiene que la libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución Política del Estado, además de las convenciones y tratados internacionales vigentes, solo pueden ser restringidas cuando sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad. Las normas que autorizan las medidas restrictivas de derechos se aplican a de acuerdo a determinadas disposiciones del artículo 7 de este código. Entonces es importante observar para no cometer violación a los derechos humanos. La libertad es la regla, la detención es la excepción, es un principio consagrado internacionalmente, que atiende además el mandato constitucional de nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional. Los presupuestos de las medidas cautelares de algunos autores, decir de algunos autores, son medidas ya cuyas resoluciones motivadas por el órgano jurisdiccional pueden adaptarse contra un presunto responsable de una acción delictuosa. Estas medidas cautelares son disposiciones jurisdiccionales fijadas contra el presunto responsable en tanto se ha conseguido o se ha logrado obtener diferentes elementos de convicción. Por eso es importante ver, por ejemplo, que en el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 236, ya establecen cuáles van a ser los requisitos para dictar una medida cautelar. Pero vayamos al concepto mismo de qué es una medida cautelar. Podríamos llamarlo como herramientas o instrumentos procesales que se imponen durante el proceso penal con objeto de restringir algunos derechos personales o patrimoniales, o incluso de terceros, no solamente del imputado. Eso con el fin de asegurar la prosecución del proceso mismo de investigación y de determinar la verdad histórica del hecho. La finalidad es asegurar la averiguación de la verdad, siempre. Eso estaría en el 221. Ahora, estas medidas cautelares tienen unos principios que son importantes reflexionarlos. Es excepcional, es decir, solamente por una excepción se puede poner la medida cautelar. La libertad es la regla. Entonces, la aplicación de una medida cautelar va a ser, por la generalidad, una excepción. La proporcionalidad está en función del hecho como tal, del hecho que se busca garantizar. ¿Qué es lo que queremos garantizar? La jurisdiccionalidad es que solamente es de una aplicación exclusiva del juez. No puede aplicar otra autoridad la medida cautelar. Y la constitucionalidad es que está consagrada en los derechos y garantías constitucionales. La presunción de inocencia es un derecho consagrado en la Constitución política. La inocencia siempre está primero mientras no se pruebe lo contrario. Y finalmente tiene que haber pues una sentencia ejecutoriada a un juicio previo. Hay unas medidas cautelares que son de carácter personal y hay otras medidas que son de carácter real. Las medidas de carácter personal son aquellas que se aplican con criterio restrictivo y se ejecutan de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y la reputación de los afectados. Ahí tenemos la presentación espontánea que está en el 223, o la citación que está en el 224,
o la aprehensión por la Fiscalía, que está en el 226, la aprehensión por la policía. Cuando aprende la policía, cuando precisamente hay un hecho que puede ser flagrante o necesita arrestar a una persona por el lapso de 8 horas, cuando se presume que ha cometido un hecho. La Fiscalía va a aprender también a esa persona por el lapso de 24 horas. Puede ser en flagrancia, es decir, todo está establecido en el tipo del hecho que se va a dar. La detención preventiva ya es una medida cautelar que indudablemente restringe uno de los derechos fundamentales, que es la libertad. Y obviamente para que se dé esto existen requisitos excepcionales que están en el artículo 233. Puede ser el peligro de fuga, el 234, la obstaculización, es decir, obstaculizar el proceso de investigación. Ahora, indudablemente, la improcedencia de la detención preventiva está establecido también en el 236. Las medidas sustitutivas a la detención preventiva pueden ser la detención domiciliaria, la obligación de presentarse, la prohibición de salir del país, de concurrir a determinados lugares, de comunicarse con personas determinadas, o indudablemente también puede darse como una fianza juratoria o una fianza personal o económica. Esas medidas cautelares de carácter real, de acuerdo al 252, sin perjuicio de la hipoteca legal establecida por el artículo 90 del Código Penal, las medidas cautelares de carácter real serán acordadas por el juez del proceso, a petición de parte además, para garantizar la reparación del daño y el pago de costas o multas, a cuyo efecto se podrá solicitar el embargo o la fianza siempre que se trate de un bien propio del imputado. El artículo 253 hay la solicitud de la incautación. El fiscal, durante el proceso, hasta antes de dictarse la sentencia, mediante requerimiento fundamentado, puede solicitar al juez de la instrucción la incautación de bienes sujetos a domicilio, a decomiso o de confiscación, de conformidad obviamente al Código Penal y a la ley del régimen de la coca y sustancias controladas, quienes son los que determinen qué es el instrumento legal por el cual se puede dar la incautación de algunos bienes que son procedentes y están relacionados con el ilícito. Ahí tenemos el embargo, la fianza, la anotación preventiva, la hipoteca legal, el secuestro, la intervención, etcétera, que están establecidos, y ustedes los pueden ver con bastante claridad en el 253, el 263 y en el 156 del Código de Procedimiento Penal y el Código Civil también. ¿Cuáles son las características de las medidas cautelares? Las medidas cautelares tienen como característica la jurisdiccionalidad, la instrumentalidad y la provisionalidad. La jurisdiccional es el fundamento de las medidas cautelares en el proceso, no es otro el que de garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia condenatoria y solo pueden adoptarse por el organismo jurisdiccional. Eso está establecido en el 226. La instrumentalidad, es decir, tomando en cuenta la característica anterior de la jurisdiccionalidad, las medidas cautelares son instrumentales, y han de estar supeditadas a un proceso penal. Lógicamente habrá de finalizar necesariamente con dicho proceso, extinguiendo sus efectos y transformándose en medidas definitivas. Y la provisionalidad, las medidas cautelares siempre son provisionales y como máximo han de durar el tiempo en el que permanezca pendiente el proceso principal. Además, en cualquier momento puede modificarse o extinguirse si se cumplen los presupuestos y las circunstancias que han justificado su adopción. ¿Cuáles son los presupuestos de las aprehensiones? La aprehensión en todos los casos queda condicionada a que el imputado se encuentre sometido a un proceso penal y existe una imputación determinada.
El plazo de las aprehensiones, que está en el 293, establece que la policía informará al fiscal dentro de las 8 horas y el fiscal tiene 24 horas para comunicar al juez de un hecho como tal. El tratamiento de los detenidos. Con excepción de la libertad ambulatoria, el imputado mantiene todos sus derechos y garantías constitucionales, con la finalidad de evitar ciertos excesos que normalmente se producen. El Código de Procedimientos Penal recoge la Constitución del artículo 9, parágrafo 2, que la incomunicación no puede imponerse, sino en casos de muchísima sensibilidad e importancia. Entonces, la detención preventiva o provisional consiste en privar al imputado de su derecho fundamental a la libertad ambulatoria. El resto de sus derechos se mantienen. Entonces, esta medida no es más que una medida cautelar necesaria para asegurar la futura sentencia condenatoria. ¿Cuáles son los requisitos? Que están en el 233, 234, 235, 236, 237 al 238. Están todos los requisitos de riesgos procesales. ¿Cuáles son esos riesgos procesales? El peligro de fuga, el peligro de obstaculización, la competencia y forma del contenido mismo de la decisión. Entonces, es importante hacer una revisión de lo que significa todos los riesgos procesales en función de, ¿no es cierto?, la solicitud de una medida cautelar. ¿Cuándo no procede la detención preventiva? En delitos de acción privada no procede. En aquellos que no tengan prevista pena privativa de libertad, obviamente. En los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior a los 3 años. En estos casos únicamente se podrá aplicar unas medidas previstas en el 240. Tratándose de mujeres embarazadas y de madres, durante la lactancia de hijos menores de 1 año, la detención preventiva solo procederá cuando no exista ninguna posibilidad de aplicar una medida alternativa. Entonces hay medidas sustitutivas a la detención preventiva que están establecidas en el artículo 240. Bien, hasta aquí, muchas gracias, hemos concluido.